Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la charla Cambios de Paradigmas en Ciudades Medianas, oportunidades y desafíos para chillar en un mundo post-COVID-19. Charla que estará a cargo de Pablo Alar Serrano, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Esta es una charla que ha sido organizada por la Cámara Chilena de la Construcción Chillán a través de su comité de especialidades. Antes de comenzar, quiero comentarles que las consultas que vayan surgiendo en el desarrollo de esta actividad, ustedes la pueden hacer llegar sin ningún problema al número WhatsApp que tenemos disponible, más 569-7957-6246. Como les señalaba entonces, esta es una actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción Chillán a través del Comité de Especialidades. Y para iniciar esta jornada dejaré con ustedes al presidente del gremio de la construcción en Chillán, don Jorge Figueroa Moreno, para un saludo de bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por conectarse a esta actividad. Hace algunas semanas, por razones técnicas, no pudimos conocer plenamente la charla de nuestro expositor, don Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, a quien agradezco desde ya su disposición. Hoy, a través de esta plataforma digital de la Cámara Chilena de la Construcción, tenemos la seguridad que sí podremos conocer los conceptos que Pablo tiene en relación a cómo será el desarrollo de las ciudades luego de la pandemia de COVID-19. La charla de hoy permitirá precisamente acercarnos a esos caminos para comenzar a trabajar de manera colaborativa de cara al futuro. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, don Jorge Figueroa, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán, por estas palabras. Teníamos también un saludo del gobernador de la provincia de Dillín, don Enrique Rivas. Por razones de la carretera de conexión no ha podido estar presente, pero de todas maneras nos envía un gran saludo el gobernador de la provincia de Dillín. Como les comentaba anteriormente, esta charla es organizada por el Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán, que está presidido por Alejandro Parada, a quien también le damos la palabra. Adelante, Alejandro. Hola. Muy buenas tardes a todos las personas que nos acompañan a través de esta plataforma. Primero, darles la cordial bienvenida, digamos, a esta actividad en donde hablaremos de los cambios de paradigma en las ciudades medianas. Por consiguiente, con todos estos cambios de paradigma, las oportunidades y los desafíos para este nuevo mundo post-COVID-19 aplicado específicamente a la ciudad de Chillán. Como bien decía Héctor, yo represento al Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción sede Chillán. Soy Alejandro Parada. Y a modo de hacer una breve introducción, antes de dejar a nuestro expositor, que aprovecho de saludar, Pablo Alar, explicar un poco de qué se trata esto. Yo, cuando empecé a divulgar la actividad, digamos, la pregunta que se hizo común fue ¿qué tiene que ver el coronavirus o el COVID-19 con la ciudad? Entonces, a modo de explicación, cito una frase que escuché de un exalcalde de Madrid que dice que nuestra casa es el hogar privado y la ciudad es el hogar público. Entonces, si entendemos que este virus llegó y empezó a contagiar a las personas y las personas somos los que habitamos este hogar público, que es la ciudad, está directamente relacionado. Y el impacto que tiene el coronavirus sobre las ciudades, yo, a modo personal, la clasifico en dos fenómenos. Primero, el fenómeno que tiene el confinamiento o las cuarentenas, que hace que todos nos quedemos en nuestras casas, que observemos el mundo desde nuestras ventanas, digamos, y eso genera una serie de cambios. Estamos hablando, como lo dice el título, de cambios de paradigma. Estos cambios son empezar a experimentar
fuertemente con el teletrabajo, también a poner a prueba el sistema del e-commerce, el sistema de despachos a domicilio, tiene un impacto fuertemente en la movilidad de nosotros, lo que a su vez conlleva en un impacto en el medio ambiente, a través de el desuso del automóvil, los viajes en avión, etc. Y por otro lado, después tenemos el efecto del desconfinamiento, que es cómo se va a producir este nuevo habitar en las ciudades de las personas. Entonces ahora tenemos este paisaje urbano nuevo, distinto, donde nos hemos encontrado con filas afuera de los bancos, afuera del municipio. También tenemos que pensar en cómo se va a producir la reactivación económica de rubros que han sido tan afectados como son el rubro gastronómico de los restaurantes. Si podemos darle cabida a través de intervenciones urbanas a colocar las mesas en el exterior. Y así una serie de cambios más que tienen que ver con la movilidad, la forma de moverse, esta contraposición del impulso de los últimos años al uso del transporte público, pero ahora por un tema de distanciamiento físico, vamos a ver cambios en el uso de la bicicleta, por ejemplo, que se va a usar más, el scooter, etc. Entonces, ahora estamos hablando de un nuevo mundo, de un antes y un después. Entonces, esta nueva era, tenemos que saber hacer una lectura. Y esta lectura que debemos hacer, tenemos que saber interpretar las oportunidades y los desafíos que tenemos por delante y, sobre todo, ver y conocer lo que nos va a entregar Pablo en su presentación, en qué importancia tienen las ciudades medianas en todo esto, si es que va a ser ventajoso o desventajoso. Eso, dejo a Pablo con su presentación. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quería presentar a Pablo, agradecer a Alejandro Parada, presidente del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción. Y bueno, presentar a Pablo Alard. Él es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, magíster en arquitectura también de esta universidad, máster y doctor en arquitectura de la Universidad de Harvard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y actualmente director del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Así que adelante, Pablo, con la exposición. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la introducción. Gracias también al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Chillán Ñuble, Jorge Figueroa, por esta invitación, y especialmente también a Alejandro Pará, colega, amigo, y que además es presidente del Comité de Especialidades de la Cámara en Chillán, que fue el que abrió la posibilidad de compartir con ustedes estas visiones. También quiero saludar a don Enrique Rivas, el gobernador de Guillín, que estuvo con nosotros en la previa y por problemas de conexión lo perdimos, porque tenía también la voluntad de hacer un saludo ahí de parte de las autoridades. Y saludarlas a todas y a todos en este día tan especial. Ahí llegó don Enrique, no sé si tal vez, Enrique, quieres hacer algún saludo previo a mi presentación. Héctor, lo dejo en tus manos. Sí, por favor, gobernador, don Enrique Rivas, le damos ahí entonces la posibilidad de un buen saludo. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, saludarlos con mucho afecto y agradecerles la invitación. Y por otra parte también, viendo el programa, la verdad es que es bastante interesante y los que de alguna forma trabajamos en algún minuto en el rubro de la construcción, sabemos que finalmente el rubro de la construcción va a ser el que va a generar este... Sí. Bien, ahí tenemos un inconveniente con el audio del gobernador. Sí, bueno, le agradecemos de todas formas por este saludo. Sé que está complicado el tema de audio, así que le vamos a agradecer y le vamos a decir a don Pablo que comience la exposición para todos quienes están expectantes. Muchas gracias, gobernador. Muy bien. Bueno, uno de los efectos inmediatos de esta pandemia ha sido la tremenda dependencia que tenemos todos de la tecnología,
y el gobernador se estaba trasladando, ¿verdad?, a una zona rural y por lo tanto, sumado a la lluvia, da cuenta bastante de la vulnerabilidad que tenemos y de los desafíos también que tenemos para adelante. Voy a compartir mi presentación para que podamos iniciar esta conversación. Tal como se anunció y se presentó en la promoción, la idea es que veamos un poco las oportunidades y los desafíos que el mundo post-coronavirus puede abrir hacia el cambio de paradigmas en ciudades medianas, con el caso de Chillán. Le voy a pedir al gobernador si puede poner en mudo su micrófono porque se está escuchando todo. Ya, ahí está. Muchas gracias, gobernador, disculpe. Y bien, quiero partir con una especie, no es un chiste, pero en su momento parecía una humorada, que era esta intervención de unos arquitectos austríacos en los años 60, cuando el temor de la humanidad era la hecatombe nuclear, y ellos desarrollaron estas especies de espacios profilácticos para poder distanciarse de las personas y poder moverse por la ciudad de manera protegida ante supuestamente la amenaza de la lluvia ácida. Esto que era una especie de denuncia, una exploración más bien intelectual, hoy en día cobra un sentido mucho más dramático ante la necesidad de mantener un distanciamiento físico. Y quiero hacer énfasis en que no me gusta que sigamos hablando de distanciamiento social. Yo creo que tenemos que mantener el distanciamiento físico para el reencuentro social y buscar maneras de sociabilizar. Y en este sentido quiero empatizar con todos ustedes y también hacer un homenaje a los cerca ya de 10.000 fallecidos que hemos tenido en nuestro país por la pandemia, con una imagen de una película muy linda que se llama Tan lejos, tan cerca, de Wim Wenders, un director alemán, que es la segunda parte de una película que se llama Los Ángeles sobre Berlín, que narra, luego de la caída del muro de Berlín, llegan unos ángeles a tratar de ayudar a los berlineses a reunirse, a reencontrarse, pero los ángeles no podían tocar ni podían intervenir en la vida de las personas. Y hay un momento en que el ángel Cassiel le dice a la ángela Rafaela, que era la Natasha Kinski, le dice, es tan agotador amar a las personas que huyen de nosotros. O sea, y creo que a todos nos está pasando eso en estos momentos. Tenemos que huir, tenemos que separarnos, tenemos que distanciarnos de aquellas personas que queremos, o en último caso recurrir a cosas tan forzadas como esta máquina de abrazos que tuve que construir con una cortina de baño y con toda una serie de mangas plásticas para que mi mujer pudiera saludar a su madre, a mi suegra, cuando cumplió los 75 años. Obviamente manteniendo todas las medidas de seguridad. No es deseable ni tampoco queremos que el futuro de la humanidad tenga este distanciamiento físico y por lo tanto tenemos que ver cómo preparamos nuestras ciudades para una transición hasta que encontremos las vacunas y por otro lado también cómo, si esa transición demora mucho, cómo va a cambiar estructuralmente nuestras ciudades. Y las ciudades son fiel reflejo de una sociedad. Y es cosa de ver cómo ha cambiado la ciudad chilena en los últimos 30 años previo al estallido social. La bonanza, el crecimiento, la estabilidad que llevó a que pudiésemos cuadruplicar el ingreso per cápita, bajar la pobreza de un 40% a menos de un 9%, y ojalá que luego de esta crisis económica podamos, digamos, mantenerla o seguir reduciéndola. El acceso a bienes y servicios públicos iban acortando la brecha entre los más altos ingresos y los menores ingresos. Y la ciudad, como les decía, es reflejo de ese brío, de esa fuerza. Y miren este lugar de Santiago, cómo era hace 30 años y cómo es ahora. La hiperdensidad, el hiperdesarrollo, todo lo que es la movilización de recursos. Y hay que aclarar que hay ciudades dentro de la ciudad y el sector oriente de Santiago tiene mucho desarrollo, pero hay otras comunas que se han quedado estancadas y eso es parte también de las brechas y desafíos. Pero no solo Santiago ha cambiado, miren ustedes cómo cambió Concepción en estos 30 años. Miren lo que era la Ribera Norte, el año 96, cómo se va recuperando hacia el año 2006 y ya el año pasado ya empieza a consolidarse esta nueva forma de abrirse al río, de conquistar espacios postindustriales como era la estación para la sede del gobierno regional, empiezan a surgir los parques, centros comerciales. Y Chillán también va a cambiar. Y va a cambiar porque no solo, ¿verdad?, se está constituyendo como capital regional, lo que va a traer además
una serie de nuevas inversiones, como va a ser el barrio cívico, como van a ser, ¿verdad?, todas las nuevas instituciones que, si bien ya están instaladas, van a ir, ¿verdad?, también generando nueva infraestructura, sino que también con espacios públicos memorables, como es el Parque Ultraestación, que por suerte, digamos, y tenemos que celebrar que el día de ayer o anteayer, digamos, ya se publicó que tiene RS para poder avanzar en lo que es la expropiación de los terrenos y el pago de los diseños. Y por lo tanto, Chillán también se está perfilando y potenciando, está haciendo eco de este desarrollo, de este crecimiento que estaba teniendo nuestro país. Ahora, el presidente y muchos de nosotros pensábamos que éramos un oasis dentro de Latinoamérica y el sur global. Pero este oasis también presentó ciertos problemas y desafíos que todavía estaban pendientes por resolver. Por un lado, y en Santiago amaneció así como aparece esta foto hoy día, después del temporal, pero luego va a estar así. Tenemos 10 de las ciudades más contaminadas en Latinoamérica, tenemos que cambiar nuestra matriz energética desde fósiles a renovables no convencionales. Sin embargo, el cambio climático es un tema que está pendiente, sobre todo por los efectos en la salud de los más pobres. Por otro lado, el acceso a las oportunidades, si es que las ciudades son fuentes de oportunidades, no es igual para todos, y eso quedó en evidencia con el escándalo del Transantiago, que dejó en evidencia que hay personas que tienen que viajar más de 3 horas diarias para ir de su casa al trabajo o a las oportunidades. Tenemos también los desafíos de la seguridad ciudadana, si bien las ciudades chilenas son las que tienen menos homicidios cada 1000 habitantes, tenemos un crimen organizado que está creciendo, tenemos el narco que ha penetrado fuertemente, en algunos casos incluso reemplazado al Estado en barrios segregados, y tenemos que luchar contra ello. Y por otro lado, aunque lleguemos a ser un país desarrollado, vamos a tener que enfrentar siempre desastres puntuales como son terremotos, aluviones, tsunamis. En este caso, la foto, ¿verdad?, muestra Santiago después del 27F del 2010, o sea, a 600 kilómetros del epicentro, autopistas destruidas. Y también los problemas crónicos, como son, ¿verdad?, la segregación socioespacial, la falta de oportunidades, y en el caso de la vivienda también el hacinamiento y los campamentos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el coronavirus a nivel global dejó en evidencia y confirmó todas estas brechas y todos estos temas pendientes. Estas brechas de segregación socioespacial, segregación también socioeconómica, y la fuerte inequidad urbana a nivel global. A la izquierda ustedes ven una caricatura hecha por un ilustrador italiano que muestra cómo pasaron en Europa las cuarentenas durante los meses de febrero a mayo, junio. Y vemos que en los pisos de más arriba se ven aquellas familias que tienen acceso a internet, que tienen capital cultural, que pueden escuchar música clásica, leer libros. Luego, en los niveles intermedios, ya se ve al estudiante conectado en su computador, a la señora sacándose la selfie, y en el piso de más abajo ya se ve a los que lo están pasando muy mal durante el confinamiento, al adulto mayor que está solo porque nadie lo visita, o la madre soltera que está con todos los niños vueltos locos porque no pueden salir, y más triste aún se ve en el espacio público, exponiéndose al contagio, todos aquellos que, porque no pueden teletrabajar y porque necesitan trabajar para sobrevivir, están exponiéndose, prestando los servicios básicos del delivery, del transporte, limpiar la basura, etc. Y en cierta medida, esta denuncia que hizo este graffiti fuera del estadio del Colo-Colo en Pedreros, los ricos ponen el virus, los pobres ponen los muertos, acusa que estas inequidades efectivamente comenzaron a manifestarse ya no solo en la segregación urbana, como vemos en este plano de Santiago, donde se muestra a la izquierda los grupos socioeconómicos predominantes por manzana, los más colorados, los grupos más afluyentes, digamos, o los grupos socioeconómicos más altos, y que claramente se concentran en el sector nororiente de la capital, y a la derecha, donde se construyó la vivienda social en los últimos 25 años en Santiago, y claramente se ve que en las zonas más alejadas, en las zonas donde hay mayor concentración de pobreza. Y en este sentido, ¿por qué el coronavirus pone en evidencia esto? Porque las personas más pobres tienen que viajar más para llegar al trabajo. Y como muestra este gráfico hecho por Eduardo Graes del Centro de Data Science de la Universidad del Desarrollo, en el caso de Santiago, estos son 6 mapas que muestran el patrón de viajes diario a través de la información de los teléfonos celulares de distintos grupos socioeconómicos en Santiago. Al medio arriba, aquellas personas que ganan entre 200.000 y 400.000 pesos.
y abajo a la derecha los que ganan más de 2,5 millones. Miren ustedes todo lo que tienen que recorrer de la ciudad, en la gran masa de personas de clase media, media baja, que son trabajos además presenciales para poder mantener su sustento. Y miren a la derecha abajo la gente como yo o aquellos que tenemos acceso, ¿verdad?, al teletrabajo, que trabajamos en instituciones, etcétera, o los del medio abajo, que tenemos viajes mucho más cortos entre el sector oriente, el centro, etcétera. ¿Y qué es lo dramático aquí? Que la única manera, el gran atajo para la equidad y para llegar a las oportunidades es el transporte público. Y tal como ya lo adelantaba Juan Correa de la Universidad de las Américas con estos gráficos, el transporte público va a ser el principal foco de contagio porque el hacinamiento y la cantidad de personas que tienen que subirse al metro, a los buses o a los trenes son un factor de riesgo ahora. Entonces, es un dilema muy complicado que ha dejado en evidencia el coronavirus, porque si el único atajo para las oportunidades es el transporte masivo y ese transporte es hoy en día una amenaza, tenemos un problema grave. Otro drama que quedó en evidencia también con el coronavirus y que le costó el cargo al ministro Malianich en cierta medida, porque con la franqueza lapidaria que él tenía, él dijo, cuando visitó algunos de los CITES y conventillos de Estación Central, dijo, uno visita algunos lugares que no visitaba hace 2 años, y en un lugar donde antes vivían 10 personas, ahora están viviendo 100 personas. ¿Y qué tiene de lapidario esa frase del exministro Malianich? Que el Estado, si bien avanzó en políticas habitacionales, y Chile es uno de los países que ha logrado garantizar mayor acceso a la vivienda a través de los programas de subsidio, por las dificultades económicas, por el valor de suelo, no se ofreció oportunidades de acceder a vivienda de bajo costo en zonas centrales. ¿Y qué es lo que pasó? Empezaron las distorsiones del mercado, como este gueto horizontal, que me lo facilitó esta foto el ex párroco de la Pastoral Jesuita para los Inmigrantes, que muestra un señor en Estación Central que agrandó su casa y le metió 20 habitaciones totalmente irregulares, con 6 camarotes cada una, y que las arrienda cada camarote por 50.000 pesos a inmigrantes haitianos para estar en plena Estación Central, cerca del metro, del centro, de Las Pegas, pero que no tiene ninguna condición de seguridad, ninguna condición de habitabilidad, y que en cualquier momento se va a incendiar, como ya ha pasado con algunas de ellas. Y no solamente el mercado informal empezó a proveer vivienda de bajo costo en zonas centrales, sino que también la industria inmobiliaria, aprovechándose de ciertos vacíos que tenían algunos planos reguladores, hizo, ¿verdad?, este desarrollo de los mal llamados guetos verticales, que al final lo que acusan es que hay demanda, hay necesidad de vivir en las zonas centrales, pero tenemos que buscar que esa densidad sea sin hacinamiento y de manera armónica. Ahora, en el caso de Santiago, la correlación que hay entre el hacinamiento y la mortalidad es enorme. O sea, hay muchas familias viviendo de allegados, hay muchas familias viviendo en departamentos muy pequeños de viviendas sociales construidas en los años 90, de 30 metros cuadrados, y es donde más mortandad y contagio ha habido. Por eso es que comunas como Puente Alto todavía siguen, sobre todo en el sector poniente, con muchas complicaciones. Y vemos que también en Chillán, pese a que Chillán ha logrado, digamos, contener y mantener los casos activos bastante bajos, vemos que si empezamos a utilizar el visor COVID del Ministerio de Bienes Nacionales, vemos que se empieza a dar una cierta correlación también entre los niveles de hacinamiento y el número de casos de COVID. Miren ustedes los colores más oscuros, que justo calzan donde están barrios como Los Volcanes, Los Puelches, la Vicente Pérez, la Villa Los Dominicos. Y si a eso además agregamos los campamentos, que si bien en Chillán son pocos, claramente tenemos que empezar a prender un foco de alerta, porque precisamente donde más hacinamiento hay es donde probablemente van a haber más contagios. Y por otro lado, se vienen también las oportunidades que se presentan, y hay una discusión permanente respecto al plan regulador, respecto a la edificación en altura, si esto va a generar finalmente un cambio en la imagen urbana y en la calidad de vida de Chillán. La verdad es que hay proyectos impresionantes, como el edificio Los Héroes, ¿verdad?, cerca de la plaza. Tenemos cerca de 15 proyectos de edificación en altura actualmente en trámite. Y yo creo que aquí la discusión tiene que ser un poco llevada por también lo que ha ido planteando la Cámara, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que es cómo buscar una
densificación armónica. Y creo que es interesante porque esto no es un tema de cantidad o de norma, sino que es un tema de diseño. Y queda súper claro en este gráfico que, de Andrew Wright, que publicó Richard Rogers en un informe que hizo para las ciudades del siglo XXI para el gobierno británico hace un tiempo atrás, en que muestra la equivalencia que podría tener una construcción en altura con 75 departamentos por hectárea, o sea, 300 habitantes por hectárea, versus vivienda pareada versus una densidad armónica con el mismo número de habitantes y con el mismo número de metros cuadrados. Entonces, si uno puede empezar a combinar tipologías urbanas que generan espacios comunes, espacio público, alturas intermedias, manteniendo las altas densidades, con un buen diseño se puede lograr un desarrollo armónico y probablemente eso además también va a facilitar que se evite el contagio que se da en estas altas torres, en los ascensores, en los espacios comunes, porque, como ustedes ven, estos tres diagramas son exactamente la misma cantidad de departamentos o de viviendas, pero con mayores espacios comunes, mayor oxigenación, por así decirlo. Ahora, si eso era lo que estábamos viviendo durante este tiempo, el coronavirus pone en jaque 4 tendencias que se venían marcando fuertemente y que iban a cambiar radicalmente la ciudad del siglo XXI. Es impresionante y debo notar que todavía cuando uno habla del siglo XXI piensa como en el futuro, pero ya nos estamos acercando al primer cuarto del siglo XXI, en el 2025, y la ciudad del siglo XX, esa ciudad segregada, esa ciudad en que estaban por un lado los barrios industriales, por otro los residenciales, por otro los comerciales, todos unidos por infraestructura, dependiendo del automóvil, etcétera, estaba quedando atrás. Y habían 4 fuerzas que estaban cambiando la ciudad y que eran muy prometedoras para la ciudad del siglo XXI. La primera era la ciudad como una herramienta para la lucha contra el cambio climático. La segunda, la ciudad como un canal para satisfacer las demandas globales por justicia social. La tercera, la transformación tecnológica y cómo las nuevas tecnologías iban a generar nuevos paradigmas de lo que se llama la ciudad compartida o colaborativa. Y cuarto, volver el foco de las ciudades hacia las personas, hacia una movilidad y una ciudad más humana y resiliente. Lamentablemente, el coronavirus ha puesto en jaque estas 4 tendencias y voy a desarrollarlo un poco más en detalle. Primero, la lucha contra el cambio climático. El coronavirus demostró que las ciudades son el mejor atajo para luchar contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque pese a que las ciudades solo ocupan un 2% de la superficie del planeta, consumen el 78% de la energía y generan el 60% de las emisiones de gas de efecto invernadero. O sea, antes que ir a salvar a las ballenas, cubrir los glaciares, si hacemos que nuestras ciudades, nuestras viviendas sean eficientes energéticamente, sean eficientes hídricamente, ya vamos a hacer un atajo enorme. Y eso es lo que quedó comprobado con el confinamiento en Europa y Asia. Miren ustedes esta imagen de las emisiones de gas de efecto invernadero en Europa durante enero de este año y cómo bajaron esas emisiones en marzo. Estas son imágenes satelitales. Se calcula que solo entre febrero y marzo de este año, China redujo las emisiones de CO2 en un 18%. Estas son 250 millones de toneladas menos de carbono que estaban en nuestra atmósfera, lo que equivale a la mitad de lo que contaminaba el Reino Unido. O sea, el coronavirus demostró, al obligar a frenar la producción, a frenar la movilización, que las ciudades efectivamente eran un atajo para luchar contra el cambio climático. Pero esto tiene un costo altísimo, que es el costo económico. La pérdida de empleos, la pérdida de actividad. Entonces, ahí es donde viene realmente el gran desafío. ¿Por qué? Porque la urgencia de enfrentar la pandemia y los efectos económicos va a hacer que muchos gobiernos echen mano a todo lo que tienen cerca para reactivar la economía. Y si van a echar mano a los combustibles fósiles, claramente vamos a perder una gran oportunidad. Por eso aquí hago un llamado a la reactivación sostenible, a tratar de que la pandemia permita construir un país más sostenible y resiliente. Y esto no es un llamado solamente de nuestro país. Ya la revista Time dijo, esta es la última oportunidad, este es el año clave para el planeta para cambiar los modelos de desarrollo. Entonces, el coronavirus demuestra que las ciudades son un atajo, pero también la necesidad de recuperar rápidamente la economía puede eventualmente, si no adhiere a los principios de desarrollo sustentable, generar mayor daño y poner en jaque esta tendencia. La segunda tendencia, las demandas globales por justicia social.
que aquí la quiero representar con una imagen preciosa, que es la que yo quiero marcar. No quiero imágenes de violencia, quiero imágenes como esta del 25 de octubre del año pasado en Angol, donde se ve a ciudadanos pacíficos manifestando todas sus aprensiones, todas sus necesidades para que las élites volvamos a conectarnos con ellos, para obtener un diálogo que permita que reconstruyamos la confianza en las instituciones, en las autoridades, y que al mismo tiempo, ¿verdad?, vienen protegidos por carabineros y un niño al costado del carabinero que entre que lo desafía o lo ve como un modelo de rol. Ese es el Chile de verdad, ese es el Chile que queremos, no el de la primera línea, no el de los termocéfalos, ¿ya? Y claramente el estallido social dejó en evidencia muchas de estas demandas. Cuando uno ve los carteles en las marchas, aparece el mapa de los grupos socioeconómicos, aparecen otros que dicen se les olvidó el derecho a la vivienda en la agenda social, pero a nosotros no. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, precisamente porque como el Estado falló en llevar vivienda de bajo costo a las zonas centrales, se producen estas distorsiones donde hay personas que tienen que pagar 200, 300 mil pesos por vivir en un departamento de 70 metros cuadrados o de 40 metros cuadrados en el centro de Santiago. Y por otro lado aparece este drama de la vulnerabilidad. Si la gente tiene miedo, ¿por qué? Porque hay una clase media emergente, pero que todavía no tiene un sustento. Miren el cartel de esta niña, muy pobre para el banco, muy rica para el Serviu. O sea, no tengo cómo acceder a una vivienda digna. Y según Techo, y esto es lo más dramático, el 50% de las familias que están llegando hoy a un campamento en Chile llegan porque no les alcanza para pagar el arriendo. O sea, no son personas en condición de calle, son personas de clase media que no pudieron seguir pagando el arriendo, ya sea de allegados o ya sea, ¿verdad?, en el mercado, y tuvieron que irse a los campamentos. Y es por eso que en los últimos meses, dramáticamente, ha aumentado el número de campamentos en Chile, se calcula del orden de 20.000 familias. Estas imágenes de Viña del Mar muestran cómo en un año creció un campamento completo. Estas son de Iván Poduje, de Atisba. Y nos plantea además entonces un problema más dramático. ¿Por qué? Porque no solo han crecido en los últimos 10 años los campamentos en Chile, se han duplicado y tenemos ya 50.000 familias viviendo en cerca de 800 o 1.200 campamentos, sino que además en los campamentos no tienes casa para quedarte en la cuarentena, ni agua corriente para lavarte las manos. Entonces, estas demandas sociales hay que atenderlas, hay que darles urgencia. Y se estaban canalizando a través del Acuerdo por la Paz y una nueva constitución. Y había una ilusión de que podíamos eventualmente canalizar esto a través de un diálogo ciudadano, pero el coronavirus también lo ha puesto en jaque. Y hay dudas respecto a si se debe hacer o no el plebiscito, qué va a pasar si pueden votar o no las personas contagiadas, si va a ser legítimo o no el plebiscito, cuando claramente estaba muy frágil la situación política en nuestro país como para que un virus lo complicara más. Y en ese sentido también esta oportunidad de satisfacer estas demandas de justicia social se va a complejizar más. La tercera tendencia global que iba a cambiar las ciudades completamente era la transformación tecnológica. Estas nuevas aplicaciones que permiten que, como en el caso de los corner shop, ya no sea uno el que va a comprar al supermercado, sino que alguien que tiene tiempo disponible se gana unos pesos haciéndote la compra. O esta idea que estaba empezando a surgir en muchas ciudades de Chile, donde ya no solamente empezabas a compartir la bicicleta o el monopatín público, sino hasta incluso el auto lo podías compartir entre varios con estos sistemas de auto compartido. Y se iba avanzando incluso hacia el paradigma de una nueva economía circular, un nuevo comunitarianismo donde a partir de las nuevas generaciones, los millennials, los adultos mayores, las clases medias emergentes, empezaran a haber espacios de cowork, espacios de colaboración donde tú ya no tenías que arrendar una oficina con sala de reuniones, con cocina, etcétera, sino que compartías espacios y arrendabas por lo que lo usabas. ¿Cómo habrá sido de fuerte el cambio tecnológico en industrias como la banca, que las sucursales de los bancos pasaron a ser lugares de cowork? No solo en Santiago, incluso en Chillán, ustedes tienen el Work Café ahí frente a la plaza, porque se estaba cambiando el paradigma y ahora un emprendedor podía instalarse y tener una reunión en el banco, cosas que antes no se imaginaban, e incluso estábamos avanzando hacia modelos de co-living, donde, como es el caso de Living Santiago, una residencia para estudiantes universitarios, los chicos pagan un arriendo muy bajo por un departamento muy pequeño, casi un dormitorio, pero tienen acceso a espacios comunes holgados, pueden reservar la terraza para celebrar un cumpleaños, etc. Tan promisorio era este concepto de la ciudad compartida, gracias a la tecnología, que ciudades como Seúl en Corea
estaban avanzando ya hace 10 años en un programa de ciudad compartida donde habían más de 63 servicios compartidos en la ciudad. Cosa notable, a través de una aplicación el municipio podía poner a disposición de cualquier emprendedor, de cualquier comerciante, las instalaciones municipales, por ejemplo, el auditorio o la sala de reuniones, para que uno tuviera una reunión sin pagar porque uno paga los impuestos. Por lo tanto, si estaba desocupada esa sala, se podía ocupar a través de una aplicación. Hicieron un sistema de compartir automóviles, un banco de ropa infantil, libros y bibliotecas de juguete. Y este programa, que es lejos el más lindo, que a mí me encanta, que se llama el programa de simpatía generacional bajo el mismo techo, que lo que hizo es que la Municipalidad de Seúl se dio cuenta que en el entorno de la Universidad de Seúl los arriendos eran carísimos y los estudiantes no podían arrendar cerca de la universidad y tenían que hacer grandes viajes para poder llegar a la universidad. Pero hicieron un levantamiento y encontraron que habían cerca de 350 adultos mayores que vivían solos cerca de la universidad y que tenían espacio para alojar a un estudiante. Hicieron una plataforma digital, un Tinder, no para enamorar a viejos con jóvenes, sino que para que hicieran un match entre el carácter y las necesidades de los estudiantes con los adultos mayores y sin haber ninguna transacción económica. Hoy en día, 428 estudiantes de Seúl residen en 324 casas de adultos mayores, con el beneficio que el estudiante tiene a alguien que lo recibe con sopita caliente, que le baja el estrés, y el adulto mayor no está solo, y si tiene un accidente o algo, alguien lo va a atender. Y esta tendencia se estaba empezando a abrir a nivel global. El tema de los adultos mayores y la tecnología empezó incluso a aplicarse en Santiago en pilotos tan notables como la iniciativa redactiva de la Municipalidad de Puente Alto y la Universidad Católica, donde se le distribuyó a cerca de 5.000 adultos mayores de Puente Alto una pulsera electrónica que les permitía ganar tiempo en los cruces peatonales para que los autos no los corretearan, o tener acceso a paraderos prioritarios para los colectivos, o tal vez lo más notable, tener acceso a baños que no necesariamente están abiertos al público en general, el baño del almacén, el baño del cibercafé o de la peluquería. Se hizo un empadronamiento de aquellos locales comerciales e incluso residencias también particulares que pudieran poner a disposición de los adultos mayores los baños por el tema de la incontinencia, y con la pulsera ellos podían acceder a esos baños. Por lo tanto, se empieza a generar una serie de beneficios enormes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este paradigma de la ciudad compartida, donde ya no importa ser dueño de una sala de reuniones o ser dueño de un baño o ser dueño de un auto o de un monopatino o de una bicicleta, se fue a las pailas con el coronavirus. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el coronavirus? No compartas, enciérrate en tu casa, no te toques, no te acerques, no ocupes las mismas cosas. Y claramente vamos a tener que ver cómo la misma tecnología que nos ayudó a compartir nos puede abrir espacios para poder avanzar hacia una ciudad compartida. Y el último eje que el coronavirus ha puesto en jaque es la idea de una ciudad más humana y resiliente, una ciudad que empieza a abrir espacios para lo colectivo, abrir espacios para compartir, para perder el miedo al otro, y ese es el espacio público. Cómo transformaciones empiezan a cambiar completamente la percepción de lugares. Miren ustedes lo que era la calle Bandera en Santiago el año 2006, una calle llena de micros, llena de autos donde los peatones apretados ahí entre los postes caminan. Miren lo que pasó con esa calle una vez que se empieza la construcción del metro y se cierra el tráfico y se hace una intervención urbana por distintos artistas. Se convirtió en un paseo peatonal que hoy en día es celebrado por la gente, que incluso en su momento fue el lugar con más fotos en Instagram en Chile. ¿Y cuál es el drama? Que el coronavirus nos dice nuevamente, cuidado con las aglomeraciones, cuidado con el encuentro. ¿Y en qué está convertido el paseo Bandera ahora? Está convertido en un estacionamiento de autos para la gente que le tiene terror al transporte público y está yendo al centro en auto. O los paseos como en Antofagasta, el paseo Arturo Prat, que es el principal eje comercial y que se convierte también en un tema de contagio porque no se ha trabajado bien el acceso y la contención para el distanciamiento físico. Entonces, el COVID hoy día ha puesto en jaque estos 4 modelos y todavía es muy temprano para evaluar las consecuencias a largo plazo del coronavirus. Pero lo que sí sabemos es que en la medida en que vayamos pasando a las distintas etapas del desconfinamiento, vamos a tener que reactivar la ciudad para las personas. Y la pregunta es, ¿cómo lo haremos? Pues bien, hemos visto cómo en distintos lugares del mundo, en la medida en que avanzan en las distintas fases, han empezado a reactivar las ferias o mercados, como este caso en Birmania, con trazado en el suelo para que los caseros puedan, ¿verdad?, vender sus productos.
Una cosa muy triste en el espacio público, pero que ya ha empezado a hacerse, es demarcar espacios de distanciamiento para que los parques, para que las plazas puedan ser ocupados sin temor. Y aquí quiero destacar que en el caso de Chile hay dos ciudades que han marcado la diferencia y que han liderado esto, y esas son Chillán y Rancagua. Lo que ha hecho Chillán, adelantándose y aprovechando la cuarentena para generar un proceso de peatonalización de las calles céntricas, para permitir la distancia social, es algo notable, es algo de vanguardia. Además, implementando una restricción vehicular que sé que es odiosa, sé que es compleja, pero que permite al mismo tiempo bajar la carga de vehículos y además también definir ciertos horarios para el transporte vehicular, pero reservando espacio para los ciclos, para los peatones y para el transporte público, va por el camino correcto y hemos visto cómo, ¿verdad?, poco a poco se ha ido trabajando en eso. Y aquí quiero celebrar la iniciativa de la Seremi de Transportes, Bárbara Copland, y del municipio de adelantarse e ir abriendo espacios para que se reactive el comercio de manera segura, se reactiven los espacios públicos. Vamos a quitarle espacio a los autos, lo siento, pero los autos son muy egoístas. No podemos pretender entrar en 2 toneladas de fierros humeantes solos a una zona de alta intensidad de vida urbana. El que lo haga va a tener que bancarse el taco, pero tenemos que priorizar los modos no contaminantes y los modos activos. Lo mismo, como les decía, ha hecho Rancagua. Rancagua incluso quitando el espacio a los vehículos para que las personas puedan hacer fila frente al banco, frente al municipio, para poder acceder de manera segura. Miren este video, o sea, si no se hubiera hecho esta intervención, las personas hubieran estado todas apiñadas en la vereda, si se hubieran tomado la calle, los hubieran atropellado, y apiñados en la vereda se hubieran contagiado. Pero al adelantarse, al poner estos elementos de distanciamiento, estas demarcaciones de urbanismo táctico, permiten garantizar una cierta seguridad. ¿Qué está pasando con el comercio, con los restaurantes, como comentaba antes Alejandro Parada? Bueno, también en Europa están empezando a probar maneras de abrirse con cierto rango de seguridad, como estos pequeños capullos en los restaurantes en Holanda. Pero lo otro es ya una oportunidad de una transformación un poquito más permanente, de volver a ese paradigma de la ciudad compartida. Miren lo que hizo Viena y que está haciendo con algunas calles que ya no son necesarias, y por otro lado, para permitir que los restaurantes y las fuentes de soda puedan atender más gente, porque no pueden atenderlas al interior, empiezan a recuperar calles para los peatones, o lo que está haciendo la alcaldesa de París al potenciar el uso del transporte público y las bicicletas por sobre los vehículos particulares. Acá en Chile también estamos avanzando, no solo con el caso de Chillán o Rancagua, sino que también junto con la ONG Espacio Lúdico y la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo organizamos la iniciativa Ciudad Colaborativa, donde se invitó a todos los municipios de Chile a presentar proyectos para distanciamiento físico, para el reencuentro social, de urbanismo táctico, y estamos trabajando con 11 municipios para implementar estas medidas similares a las de ustedes en 11 ciudades de Chile. Ahora, si bien estamos respondiendo al desafío de adaptar nuestras ciudades para el retorno social con el distanciamiento físico, la pregunta de fondo de esta charla es: ¿qué tendencias y oportunidades podemos prospectar mientras no se encuentre una vacuna o las cuarentenas se comiencen a hacer crónicas? Imagínense ustedes que, ok, encontramos la vacuna en 1 o 2 años más, pero ya este tema de las grandes pandemias va a empezar a ser una cosa regular. Vamos a tener que cambiar la estructura de nuestras ciudades. Y esto genera, tal como dice el profesor Richard Florida de la Universidad de Toronto, nuevas tensiones. Y hay tensiones centrífugas que van a ir en contra de las grandes ciudades y que van a potenciar fuertemente los suburbios, las ciudades intermedias y las zonas rurales. Y esto se refiere a, por un lado, el triunfo del teletrabajo y el delivery. O sea que ya yo no necesito vivir en una gran ciudad para poder trabajar, puedo vivir en el campo o puedo vivir en una ciudad intermedia. El temor al transporte masivo. Las grandes ciudades te obligan a largos viajes y a usar transporte masivo, y el temor hace que uno empiece a privilegiar también las zonas rurales, las ciudades intermedias, donde los viajes son más cortos, el transporte de verdad tiene más regularidad. Y por otro lado, aquellos que lo pasaron muy mal en la cuarentena porque vivían en casas o departamentos muy pequeños, muy hacinados, este deseo de tener viviendas aisladas con espacios públicos o privados más amplios. Y por otro lado, también ciertas amenazas, que es la gentrificación rural o el aumento de precios en esas localidades intermedias o rurales. Pero empieza a abrirse el espacio para que aquellos que tenían una segunda vivienda, por ejemplo, esa segunda vivienda empiece a ser primera y media. O aquellos ejecutivos o personas
que eran provenientes de una ciudad intermedia que terminaron yéndose a Santiago por el tipo de trabajo al que accedieron, puedan regresar a su ciudad. Ahora, también los grandes centros urbanos van a seguir atrayendo actividad. ¿Por qué? Porque en los sectores como la alta tecnología, la gobernanza, las finanzas, las industrias creativas y la tecnología requieren proximidad. Tú no puedes hacer que cada científico se lleve del laboratorio alguno de los equipos carísimos que utilizan a su casa para seguir trabajando desde la casa. Tienen que ir ellos al laboratorio. Por lo tanto, las centralidades van a seguir siendo importantes. Pero sí va a haber un reajuste en los requerimientos y demandas de metros cuadrados. ¿Por qué? Porque ya se sabe que muchos locales comerciales lamentablemente han tenido que cerrar y no se sabe si van a poder volver a abrir. Entonces, eso permite eventualmente que, si además los espacios de oficina ya no van a tener tanta gente porque muchos van a seguir teletrabajando, vamos a poder adaptar eventualmente esos metros cuadrados para vivienda, para otro tipo de servicios y hay que estar atento a ello. Y finalmente, las áreas comerciales más abiertas, las calles peatonales, van a ser más deseables y los ciclos o la movilidad activa también. Y lo que sí es malo también, un efecto negativo, es que el automóvil va a volver con todo. ¿Por qué? Porque mientras tengamos miedo a compartir la movilidad, va a haber un aumento de la congestión. Ahora, se avisora ya, pese al poco tiempo que llevamos, que los grandes ganadores de la crisis urbana del coronavirus van a ser las ciudades intermedias. Una encuesta reciente de la Asociación de Corredores de Propiedades de Estados Unidos confirmó que las principales empresas, industrias e inmobiliarias están buscando ya en Estados Unidos terrenos en ciudades intermedias con menos de 1 millón de habitantes o áreas suburbanas. O sea, el 64% y el 57% del movimiento que se está dando en el sector inmobiliario en Estados Unidos ya tiene que ver con ciudades intermedias o zonas rurales. Y las grandes metrópolis de más de 1 millón de habitantes, poco movimiento. Y esto queda comprobado además por el seguimiento del movimiento de las personas. Richard Florida de la Universidad de Toronto señaló que un estudio que hicieron ellos con los datos de teléfonos celulares dicen que cerca de 400.000 personas abandonaron la ciudad de Nueva York durante la crisis del coronavirus y se fueron a sus segundas viviendas en el litoral. Y eso es aproximadamente un 5% de la población de la ciudad. O sea, estamos hablando de un vaciamiento importante de las grandes metrópolis por el temor. Y aquí viene otra pregunta, y es, ok, las ciudades intermedias tienen una cierta ventaja, pero ¿cuál es el modelo de ciudad más resiliente ante las pandemias y las crisis como el coronavirus? Y de todos los modelos que están dando vuelta, yo creo que el que más ha calado fuerte, y nosotros como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano lo hemos impulsado en nuestra agenda social urbana, es la ciudad de 15 minutos, que es un concepto que fue popularizado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, pero que es un concepto desarrollado por el urbanista colombiano Carlos Moreno, y que apunta a lo siguiente, apunta a que tratemos de que nuestras ciudades tengan barrios resilientes, barrios robustos. ¿Por qué? Porque si la mayoría de los hogares, servicios y fuentes laborales se encuentran a menos de 15 minutos en viaje a pie o en transporte público de tu casa, que es un modelo que fomenta la vida de barrio, no solo rompe los estigmas de segregación socioespacial o promueve modelos de vida más sustentables, sino que eventualmente podría haberse fortalecido por la pandemia. ¿Por qué? Porque una ciudad construida por barrios de 15 minutos reduciría en gran parte la necesidad de grandes desplazamientos, bajando los viajes en transporte privado y la demanda de transporte público. También reduciría las grandes aglomeraciones en los centros urbanos y servicios. Tú no irías a hacer todos los trámites al centro, los harías en tu barrio y reduces el contagio, la exposición a contagio, ya que en gran parte las necesidades se resolverían en forma local. Y lo más bonito es que una ciudad de 15 minutos además potenciaría las pymes e instituciones comunitarias y tal vez lo más importante, fortalecería la cohesión social, el sentido de comunidad y el autocuidado. Entonces uno dice, vamos por esas ciudades de 15 minutos, hagamos lo posible. Pues bien, un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Centro de Cohesión Social hizo el análisis y en el caso de Santiago solo el 9% de los hogares de Santiago están a 15 minutos caminando de comercio o servicios. O sea, estamos todavía muy lejos de esa ciudad de 15 minutos. Por suerte, en las ciudades intermedias es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque claramente las distancias son menores y en ese sentido hay una ventaja también respecto a instalar el modelo de ciudad de 15 minutos en las ciudades regionales. Les voy a contar brevemente, antes de terminar, una historia muy triste, pero que espero que tenga un final feliz. Y es un proyecto que nos encargó como oficina al área de asociados el presidente de la República y la Intendencia Metropolitana el año 2018 y que fue
el proyecto Corazones de Barrio, que ¿a qué apuntaba? Apuntaba precisamente a mapear, utilizando el índice de bienestar territorial desarrollado por la Cámara de la Construcción junto con la Universidad Adolfo Ibáñez, la Corporación Ciudades, que es una herramienta que te permite mapear qué tan accesible son bienes públicos como servicios, áreas verdes, equipamiento, comercio, desde todos los hogares de 20 ciudades de Chile. Y lo que hicimos fue mapeamos los agujeros negros de Santiago. ¿Cuáles son aquellos barrios con peor acceso a esos bienes, con peor bienestar territorial? Y luego cruzamos esa información con terrenos públicos eriazos, donde pudiéramos eventualmente implementar una red de strip center populares, que son corazones de barrio, que inyecten equipamiento, pero no solamente servicios deportivos o de salud, sino que también comercio, comida rápida, Servipack, etc. Hicimos un análisis de más de 47 terrenos, llegamos a una lista de 9 y desarrollamos 2 proyectos pilotos. Uno en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en un sitio eriazo cerca de la línea del tren, donde aparece este corazón de barrio, con este parrón, con equipamiento, con áreas verdes, con salas multiuso que en la mañana sirven para calistenia de adultos mayores, en la tarde para los escolares tengan actividades extraprogramáticas, con equipamiento deportivo que al mismo tiempo se convierte en equipamiento cultural. Hicimos 2 pilotos, uno en Padre Hurtado, otro en Pedro Aguirre Cerda, y el día del lanzamiento de esta iniciativa, en que se iban a poner las primeras piedras, iba a anunciarse públicamente, estaban las maquetas, estaba agendado para el domingo 20 de octubre del año pasado. O sea, el Chile estalló antes de eso, 2 días antes, se tuvo que postergar, finalmente el gobierno metropolitano estaba más preocupado de la seguridad y de la violencia y luego del coronavirus, y el proyecto quedó congelado, pero por suerte estamos en tratativas ahora con el Ministerio de Vivienda para ver si se puede implementar corazones de barrio desde el programa de regeneración de barrios y al mismo tiempo a nivel nacional. Por lo tanto, vamos a empezar también a inyectar vida, equipamiento y oportunidades en esos barrios más postergados. Y es interesante, ¿por qué? Porque ese mismo índice de bienestar territorial que corrimos en Santiago, como les decía antes, desarrollado por la Corporación Ciudades, la Cámara de la Construcción y el Centro de Inteligencia Territorial de Adolfo Ibáñez, nos permite ver que, por ejemplo, en Chillán también habría eventualmente demanda de corazones de barrio. Estamos hablando de barrios prioritarios como Los Volcanes, Los Puelches, la Vicente Pérez, estos que están marcados con el borde rojo. Es donde menos bienestar territorial hay. Si se dan cuenta, dentro de las 4 avenidas y en el entorno de las 4 avenidas están con lejos los mejores indicadores de bienestar territorial, incluso en Chile. Y por otro lado, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano también generó una serie de indicadores, como el sistema de indicadores del CIEDU, donde da cuenta de que Chillán está bastante bien respecto a algunos indicadores como áreas verdes por habitante, como distancia a plazas públicas, pero que nuevamente hay ciertos barrios que están en rojo y que están claramente no cumpliendo con ello. Aquí quiero aprovechar también de celebrar la institución reciente, hace solo una semana, del Consejo Regional, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que ya está funcionando y que además varios de los que nos acompañan hoy son parte de ese consejo, porque va a permitir empezar a bajar estas ideas de la ciudad de 15 minutos, de una ciudad más amable, de una ciudad más sustentable y resiliente en el contexto local de Chillán. Ahora, no solo estos deseos de una ciudad más resiliente están surgiendo, también están surgiendo cosas muy bonitas y grandes innovaciones en este momento de crisis. Pese a la pandemia, el ecosistema de innovación social, de emprendimiento y colaboración está despertando desde las comunidades, desde las bases, desde lo local con mucha fuerza. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Cuando se generan las grandes cuarentenas en nuestro país y se obliga a la gente a quedarse en las casas, el Estado y el gobierno se dan cuenta de que muchas personas no tienen acceso a alimentos y empieza esta compleja repartición de cajas de alimentos, que la verdad es que fue un esfuerzo titánico, pero tuvo sus errores y el presidente lo reconoció incluso hasta en su cuenta pública hace unos días atrás. Pero empezó a surgir desde la historia y la cohesión de prácticas sociales muy tradicionales, como son las ollas comunes, desde las mismas poblaciones, empezaron a surgir estas nuevas iniciativas. Y una iniciativa que es muy notable porque ocupa la tecnología para ayudar y apoyar a algo tan tradicional como la olla común, es la iniciativa La Olla de Chile.
Es una iniciativa que no solamente se limita a las ollas comunes que hay en Santiago, en las grandes ciudades, sino que incluso también a las más de 20 ollas comunes que hay en la región del Ñuble, y que básicamente es una plataforma digital que reúne a más de 200 ollas comunes de todo Chile, ordenadas por comunes y regiones, y que lo que hace es que informa a la ciudadanía respecto a dónde están esas ollas comunes, pero además da la posibilidad de que la ciudadanía haga donaciones que van directamente a alimentos para que esa plata vaya a los platos de esas familias que no tienen cómo generar sustento durante la cuarentena. Y lo interesante es que ellos chequean y verifican que efectivamente esa plata vaya a las ollas comunes y no otras cosas. Estamos hablando de más de 223 ollas verificadas y publicadas, y 53% de ellas ya han recibido donaciones y sin ningún peso, porque esto es una iniciativa sin fines de lucro, o sea, es completamente voluntario, utilizando la tecnología. Otro emprendimiento notable que está surgiendo con fuerza en las últimas semanas es un emprendimiento privado que se llama Local Shop, que lo que hace es algo parecido a estos corner shop, y es que un tercero haga la compra por ti, pero que apunta a esta red o constelación de puntitos rojos, que es lo que se ve en este mapa de Santiago, que es lo que se llama el canal tradicional. ¿Qué es esto? Son los almacenes de barrio, es la verdulería, es el local del Lucho, esos que están en aquellos barrios que no tienen hipermercados, que no tienen acceso a grandes cadenas, etc. Y lo que hace Local Shop es una aplicación que permite que los vecinos se conecten con el almacenero, que el almacenero le tome el pedido, le prepare el pedido, y luego que un tercer vecino que va pasando por ahí lo tome y lo lleve al vecino que hizo la compra, y los tres ganan. El vecino que está cuarentenado, que es un adulto mayor o que no tiene tiempo para salir a comprar, recibe sus alimentos, el almacenero vende sus productos, y el vecino que iba pasando por ahí se gana unos pesitos al convertirse en un shopper. Esta iniciativa se ganó un premio de la Fundación Chile, está en una etapa piloto, pero ya está creciendo a otras comunas como Providencia, Florida, etc. Después también hay otras iniciativas interesantes desde la política pública que van a permitir buscar esta densidad armónica que queríamos y evitar que se sigan generando estos problemas de hacinamiento, que es la reciente publicación en el Diario Oficial de la modificación a la ordenanza para permitir la microdensificación. O sea que esto que se ve en esta imagen, que son estas verdaderas ampliaciones completamente irregulares que se van dando en muchos barrios centrales de nuestras ciudades, permita que se postule un subsidio para microdensificación a menor escala, que permita que se triplique eventualmente el número de familias viviendo en lo que es actualmente una vivienda, pero que al mismo tiempo sea cumpliendo con todas las normativas, y además potenciando a las pequeñas y micro pymes, porque estos proyectos, estas ampliaciones o estos proyectos los van a hacer pequeñas constructoras locales, por lo tanto también empieza ahí a generar un complemento a lo que las grandes inmobiliarias o las grandes empresas pueden hacer en términos de vivienda. E incluso se están desarrollando pilotos bien interesantes hacia lo que es el tema de los campamentos. Como yo les decía, en los últimos 8 meses han aumentado en 20.000 las familias viviendo en campamentos, está convirtiendo en una situación crítica, y vemos cómo oficinas tan premiadas como Elemental, de Alejandro Aravena, están trabajando a partir del programa Desafío País en un nuevo modelo que permite radicar rápidamente las viviendas con una vivienda que se prefabrica un módulo base en la gran industria, pero luego se complementa y se urbaniza también de manera progresiva con el apoyo de pymes locales de las mismas comunidades, como lo han hecho en otros proyectos en Iquique, donde han ganado premios internacionales. Para ir cerrando entonces, ¿cuáles son las oportunidades primero a nivel país o sociedad? Lo primero es que la reactivación económica nos puede eventualmente abrir la oportunidad de un cambio de modelo, desde el modelo de la competencia al modelo de la colaboración, y abrazando los principios del desarrollo sustentable. Es ahora o nunca. Si hay que hacer un refresh o un reset, tal vez este es el momento. Otra oportunidad, la resiliencia. O sea, que el paquete de medidas económicas de 12.000 millones de dólares que se acordó, ¿verdad?, entre el gobierno y la oposición, que se vea como una inversión y no como un gasto. Que las iniciativas que surjan garanticen comunidades, economías más y mejor preparadas para futuras pandemias, que sean más resilientes. Y tercero, la oportunidad de fortalecer la gobernanza local, lo que Bruce Katz habla de la devolución del poder
nacional y regional al poder metropolitano o municipal o barrial. Esto es re importante porque lejos las entidades o instituciones mejor evaluadas durante el estallido social y durante la crisis del COVID han sido los municipios. ¿Por qué? Porque el municipio tiene esa escala justo intermedia en que tiene vinculación directa con el territorio, con las personas, pero al mismo tiempo también tiene una cierta capacidad de gestión de recursos, etcétera, a nivel subnacional y nacional. En cuanto a la infraestructura, claramente va a haber un cambio de paradigma y ya no va a ser necesario invertir tanto en el transporte masivo, sino que más bien va a haber que invertir en la multimodalidad, ver cómo incorporamos estacionamientos de bicicletas cerca a las estaciones del tren, cómo generamos una movilidad activa o peatonalización, como lo han hecho ustedes en el centro de Chillán. En cuanto al equipamiento, claramente inyectar servicios en los corazones de esos barrios que necesitan mayor diversidad, mayor acceso a bienestar territorial y también volver a pensar las plazas, los parques y los sistemas ecológicos ya no como algo accesorio, ya no como una necesidad de tercer orden. ¿Por qué? Porque van a ser los espacios del reencuentro social. Mi hijo está de cumpleaños ahora en noviembre y yo no sé si voy a hacer una fiesta en mi casa y meter a 50 cabros a todos apiñados en la casa. Le voy a decir, anda al parque y hazte la fiesta en el parque. Por lo tanto, vamos a empezar a ver que el coronavirus también va a darle un nuevo rol a los espacios públicos de encuentro. Y por otro lado, la oportunidad de reconvertir toda esa cantidad de metros cuadrados de oficinas y comercio a vivienda de integración y bajo costo en zonas centrales. Y también la reconversión que van a tener nuestros hogares para empezar a prepararnos para el trabajo a través de teletrabajo. Y por último, el coronavirus también presenta una oportunidad para reconocer el rol de la ciencia y la toma de decisiones basadas en evidencia, que las políticas públicas ya no se hagan con guata, sino que con data. Y ahí claramente herramientas como el Índice de Bienestar Territorial o el CIDEU que les mostré antes ayudan mucho a territorializar aquellos proyectos y programas públicos. ¿Cuáles son entonces las oportunidades para las ciudades medianas como Chillán? Bueno, el teletrabajo y el triunfo del teletrabajo va a permitir el retorno de un capital humano calificado a sus ciudades de origen. Todos aquellos profesionales que se fueron a trabajar a las grandes empresas y dejaron su ciudad van a poder volver. ¿Por qué? Porque van a privilegiar los vínculos de familia, los vínculos de amistad y además porque van a estar buscando mejor calidad de vida. Y eso incluso puede atraer a nuevos ciudadanos que no necesariamente eran originarios de esas ciudades. Por otro lado, el transporte. El temor al hacinamiento y contagio en el metro, en el tren y en las micros de las grandes ciudades va a potenciar la movilidad activa, la caminata y los ciclos, y también en la medida en que se vaya resolviendo el tema sanitario, la movilidad compartida. Y las ciudades medianas, por lo general, no tienen largos viajes en transporte público hacinado como lo tienen las grandes ciudades. En cuanto al comercio, los centros urbanos, las calles comerciales y el delivery se van a empezar a imponer por sobre el mall y esta experiencia de compra más encerrada en un espacio cerrado que claramente también puede ser peligroso. Y ahí claramente las ciudades medianas tienen grandes calles comerciales, grandes centros urbanos. Y la gobernanza, como les decía antes, es mucho más fácil gobernar e implementar medidas ágiles en una ciudad que tiene 1 o 2 municipios respecto a una gran área metropolitana como Santiago, que tiene 35 municipios dentro del área urbana, o el Gran Concepción, que tiene 8 municipios, o el Gran Valparaíso, que tiene 6. Claramente es mucho más ágil y es mucho más rápida la capacidad de respuesta y la coordinación en ciudades medianas. Y por último, algo muy importante, sobre todo post-estallido, la equidad. Los servicios, los bienes públicos están mucho más accesibles para todos en las ciudades medianas. Y además hay una mayor fricción virtuosa entre los grupos socioeconómicos. Se encuentran las personas de menos recursos con las personas de más recursos, se encuentran en la calle, se encuentran en la feria, se conocen, no se esconden tras las rejas y tras los cercos eléctricos que hacemos acá en Santiago, ni en esos guetos de vivienda en la periferia. Y eso facilita la cohesión y le da más robustez a la sociedad. Específicamente, ¿cuáles oportunidades veo yo para Chillán y la región del Ñuble? Primero, obviamente en términos de gobernanza. Estamos hablando de que esta oportunidad de ser capital regional va a traer esta idea del nuevo localismo de manera muy fuerte. Se van a poder tomar decisiones importantes desde Chillán y ya no vamos a tener que estar sufriendo el centralismo, no de Santiago, sino que vivíamos antes con Concepción.
la construcción del centro cívico va a traer inversión pública, el Fondo Regional de Desarrollo se va a poder decidir en el gobierno regional de Ñuble. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque va a hacer que las cosas funcionen más rápido. Por otro lado, Chillán es una ciudad mediana y tiene el tamaño adecuado para, con pocas intervenciones, tener varios de 15 minutos y ser un centro regional de comercio y servicios con un tamaño adecuado para garantizar calidad de vida y una calidad además muy atractiva para no solo la primera, sino que también la primera y media vivienda. Gente que va a empezar a vivir y trabajar desde Chillán e irá una vez al mes a Santiago, a Concepción, a una reunión presencial. Y además es compacta, tiene un casco urbano apto para la densificación armónica, lo que hablábamos antes, que permite consolidar este concepto de ciudad compacta, caminable, pedaleable, donde el automóvil lo usemos el fin de semana solamente. Y por último, algo muy notable, y es la identidad, la fuerte identidad que tiene Chillán. Está basada en su historia material, en la resiliencia, como una ciudad que fue destruida por el gran terremoto a comienzos del siglo pasado y que se volvió a levantar. Su patrimonio cultural, desde O'Higgins hasta Arrau, el patrimonio arquitectónico moderno con su iglesia y también el gran capital humano que tiene, con 2 grandes sedes de 2 grandes universidades, con todos los ingredientes para ser una ciudad intermedia atractiva para vivir. Y para terminar, razones por las cuales tenemos que estar optimistas, pese al sacrificio de esas cerca de 10.000 vidas que ya perdimos con el coronavirus en nuestro país. Y esto voy a citar a Peter Diamandis, el rector de la Singularity University, que dice, primera razón para estar optimista, la humanidad nunca había enfrentado unida a un mismo enemigo. Antiguamente era el bloque soviético contra el bloque norteamericano, en las cruzadas fueron los musulmanes contra los cristianos, pero aquí es primera vez que tenemos cerca de 200 millones de médicos, enfermeras, científicos, técnicos de todo el mundo experimentando, compartiendo información, colaborando para vencer el virus. Los políticos cerraban las fronteras, pero la comunidad científica las abrió sin precedentes, y eso claramente marca un nuevo modelo de colaboración incluso a nivel internacional. Segundo motivo para estar optimistas. El coronavirus, gracias a Dios, no es tan letal. Estamos hablando de tasas de mortandad entre los 4, el 5%. Si el ébola, que fue pandemia, pero no llegó a ser global, hubiese llegado ahora, el ébola tenía tasas de mortandad de un 25 a un 90%. No hubiéramos muerto casi todos. El SARS tenía por sobre el 11%. Por lo tanto, el coronavirus, pese a que es muy contagioso, pero poco mortal, servirá de ensayo a nivel global para estar mejor preparado. La velocidad de respuesta en las próximas pandemias va a ser mayor. La tecnología va a crecer exponencialmente. Vamos a saber efectivamente cómo medir y qué hacer. Esto nos pilló sin estar preparados. Y eso es una muy buena noticia, que no sea tan letal. Y la tercera, que es la que nos llama como país particularmente en este momento, es que el coronavirus va a presentar grandes oportunidades para nuevos modelos y nuevos paradigmas de gobernanza, de planificación, de desarrollo económico y social. Todas las grandes empresas de la última década, todas estas .com como Airbnb, Uber, etcétera, surgieron justo en la crisis subprime del 2008. La crisis genera oportunidades para nuevos paradigmas. ¿Y qué mejor momento entonces para dialogar y definir las bases de nuestra convivencia republicana, dado la contingencia constituyente? O sea, más allá que gane el apruebo o gane el rechazo, Chile tiene la oportunidad de ser el primer país con una constitución del siglo XXI y una constitución post-COVID. Y digo gane el apruebo o el rechazo porque ya también el rechazo ha dicho que quieren igual hacer transformaciones a la constitución. Entonces, no le tengamos miedo al diálogo. Y la ciudad es el espacio para el diálogo. Y aquí voy a terminar citando a un gran urbanista, Oriol Bohigas, que fue el artífice de la reunificación en Barcelona después de la dictadura de Franco, que dice, y miren qué lindo, la ciudad es el ámbito físico indispensable para el desarrollo moderno de una comunidad coherente. No es el lugar del individuo, sino que el lugar de individuos que construyen en conjunto comunidad. Solo por medio de la superposición potencialmente conflictiva de singularidades y diferencias y de los regalos inesperados del azar puede progresar la civilización, moviéndose de la estructura de la tribu a la cohesión civilizadora de la ciudad. Y esto es lo que yo quiero remarcar. La ciudad es un centro de conflictos enriquecedores que solo se resuelven afirmándolos en cuanto tales o por medio de su coexistencia con otros conflictos de origen diverso. No tengamos miedo,
aprovechemos estas oportunidades, pongamos a las personas como prioridad, seamos constructores de comunidad y estoy seguro de que vamos a salir mucho mejor de esta crisis social, de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica. Muchas gracias por la oportunidad y encantado de poder compartir con ustedes estas ideas. Buenísimo, Pablo. Te agradecemos esta completísima, esta brillante charla que nos has entregado y que ha sido organizada, como ya señalaba, por la Cámara Chilena de la Construcción a través del Comité de Especialidades. Lo decíamos durante el transcurso de esta actividad, teníamos un número de WhatsApp para que pudieran hacer llegarnos sus preguntas. Agradecemos a la gran cantidad de gente que está conectada y que nos ha permitido entonces tener este material para consultarte, Pablo. Hay una primera pregunta que señala lo siguiente. Chillán está en proceso de modificación del plan regulador, además el plan regulador intercomunal también está en ese proceso. ¿Qué aconseja respecto a la densidad del centro de Chillán? ¿Se deben reestudiar edificios en el centro? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Chillán cuenta con un casco urbano, particularmente en el espacio entre las 4 avenidas, por así decirlo, de una calidad urbana notable. Estamos hablando de manzanas bien configuradas a partir de un damero, que tiene un potencial de densificación armónica bastante importante. Yo creo que aquí lo que tiene que recoger el plan regulador es permitir la densificación, pero ojalá a través de modelos y diseños que no necesariamente apunten a edificaciones aisladas en altura, sino que más bien edificaciones intermedias configurando una manzana, como lo han hecho otras grandes ciudades, como es Barcelona, por ejemplo, que tiene un casco urbano muy denso, pero con una calidad y una relación entre espacio público y espacio privado bastante notable. Y yo creo que ahí el tema no es necesariamente el de la norma, sino que es en cómo uno diseña a partir de esa norma. Y creo que ahí claramente hay que empezar a buscar y pilotar modelos de densificación equilibrada. Yo creo que las alturas, yo creo que hasta 9 pisos, yo creo que estamos bien. Entre 6 y 9 debiera estar una altura adecuada y la densidad, yo creo que el casco urbano de Chillán aguanta, por lo menos entre las 5 avenidas, aguanta fácil 600 a 900 habitantes por hectárea si es que está bien diseñado. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que señala lo siguiente. ¿De qué manera el sector público y el privado pueden trabajar en conjunto de manera eficiente, considerando los tiempos y la burocracia existente en materia de normativa y legal? Mira, yo te diría que uno de los grandes problemas que quedaron en evidencia tras el estallido social es la pérdida de confianza en la asociación público y privada. Por un lado, los abusos de algunas industrias, ¿verdad? Con la letra chica, con las colusiones de los confort, etcétera, generaron un distanciamiento, un desapego de los ciudadanos con la gran industria. Y por otro lado, los casos de corrupción, las malas políticas públicas también de la clase política. Y necesitamos reconstruir esos lazos, necesitamos reconstruir la confianza entre el sector público, el privado y la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es lejos y está probado en Chile que la alianza público-privada es la que más prosperidad nos trae. Es cosa de ver lo que fue todo el programa de concesiones de infraestructura pública hecho, ¿verdad?, con los aportes de los privados, cómo mejoró el estándar de nuestras autopistas, de nuestra infraestructura. O cómo, por ejemplo, también con un Estado que éramos un país, estoy hablando de los últimos 30 años, que no somos un país desarrollado ni rico, por lo tanto el Estado no puede invertir tanto como quisiera en equipamiento, áreas verdes, etcétera. El sector privado, a partir de los centros comerciales o de otro tipo de iniciativas, ha ido también supliendo las necesidades de esparcimiento, de equipamiento, de áreas verdes, de calidad de vida de los chilenos. Entonces, yo creo que es clave restablecer vínculos de confianza, porque al final es la única manera de hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Con garrote y zanahoria. El garrote es no más regulación, sino que mejor regulación. Muchas veces la regulación maximalista que trata de regularlo todo es lo peor. De repente es mucho mejor una regulación que además aproveche las tecnologías para tener procesos participativos donde realmente participen todos y no solamente los activistas. Y segundo, es el garrote, digamos, una buena regulación.
y el segundo es buenos incentivos. Que el Estado ponga los pocos recursos que tiene en subsidios o que genere, ¿verdad?, incentivos por la vía tributaria o depreciación, etcétera, para que los privados vayan a recuperar el patrimonio, vayan a recuperar los espacios públicos, vayan a generar y participar de la construcción de bienes públicos. Creo que ahí es súper importante porque al final es bien fome que la gente diga, los privados son todos unos aprovechadores cuando somos todos privados, a no ser que trabajemos en el sector público o somos todos pequeños empresarios, somos todos profesionales o trabajadores y que somos parte del sector privado también. Y hay, como yo mostraba, hay muchas iniciativas muy virtuosas también del mundo privado, de las ONG. Yo creo que ahí hay un rol muy importante porque como las instituciones han perdido credibilidad, para qué hablar de la iglesia, por ejemplo, yo soy católico y soy practicante y me duele ver cómo la iglesia ha perdido, ¿verdad?, ese rol de articulador. El rol de las ONGs y de las organizaciones ciudadanas o de los grupos gremiales, como es la Cámara, va a ser muy importante para articular también esa vinculación y generar esos puentes de confianza que se han derribado y que quedaron en evidencia en el estallido. Aquí hay otra pregunta, lo has comentado en el desarrollo de tu charla, pero de todas formas es interesante focalizar. ¿Cómo podemos fomentar la instalación de servicios en barrios o sectores como, por ejemplo, en lugares en Chillán como Los Volcanes, Parque Lantaño, Quilamapu, de tal forma de evitar grandes desplazamientos? ¿Qué voluntades se necesitan para eso? Se necesitan nuevamente dos cosas, tres en realidad. Primero, voluntad política para hacerlo, y voluntad política no solo de las autoridades, sino que también de las comunidades y los territorios y los grupos de interés. ¿Por qué lo digo? Porque hace 10 años, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda trató de hacer una modificación a la ordenanza general, a la ley general, para permitir que se pudiera ubicar equipamiento a una distancia mayor de avenidas principales para precisamente inyectar equipamiento al interior de barrios muy homogéneos de vivienda. Y muchos activistas y gente del sector político con una cierta agenda decían que eso era entregarle a las inmobiliarias y a los malls y a los grandes desarrolladores de comercio los barrios habitacionales. Y cuando la idea era precisamente inyectar equipamiento a través de un cambio normativo. Entonces, como te digo, se necesita voluntad política, se necesita normativa. Y por último, si el sector privado no lo sabe hacer o no lo puede hacer o lo hace mal, vayamos con programas públicos como los Corazones de Barrio, que incluso, y yo no lo pude decir, una de las bellezas del modelo del Corazón de Barrio es que cerca de entre un 30 y un 40% de los metros cuadrados de los Corazones de Barrio son para arrendarlos a servicios privados como puede ser un banco, como puede ser un local de comida rápida, un Servipack, etc. De hecho, en la participación ciudadana de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, lo que más salió es que querían un local de pollo frito, de comida rápida. Y uno decía, ¿por qué? Nosotros pensábamos darles el centro deportivo o la cuestión. ¿Por qué pollo frito? Y dicen, porque no hay ningún local de comida rápida en toda la comuna, por lo tanto en la cuarentena yo no puedo pedir un Uber Eats o un Rappi, ninguno de estos, porque no hay delivery, porque no hay local. Póngannos un local. Entonces, claramente ahí vemos que toda esta desconfianza respecto al sector privado se empieza a caer sola porque el sector privado provee de muchos bienes y servicios que las personas necesitan y que no va a poder hacer el sector público. Hay otra pregunta y señala, ¿cómo encaja todo esto en el desarrollo de lo que se llama Smart City? ¿Qué efectos tendrá, por ejemplo, en las ciudades la tecnología 5G? Va a tener un efecto gigantesco porque... y esto lo conversábamos ayer en la radio, en una entrevista, digamos, que me hicieron en la radio local de Chillán. Si bien el coronavirus dejó en evidencia la brecha digital, o sea, aquellos que tenemos acceso a Internet y que tenemos un buen plan de Internet, pudimos seguir trabajando, etcétera, pero también se conoció esa otra realidad, estudiantes de mi universidad que se tienen que subir al techo de las casas en las zonas rurales para poder obtener señal. La tecnología es un gran ecualizador social. Es cosa de ver cómo en las redes sociales hasta la persona más anónima tiene la misma voz y el mismo número de caracteres que el presidente de la República y pueden entrar en discusiones horizontales. La tecnología es un gran ecualizador social y la tecnología móvil en Chile ha tenido una penetración enorme gracias a, nuevamente, legislación como la portabilidad numérica, permitió la entrada de nuevos actores que compiten y hoy en día empresas masivas como WOM, etcétera, hacen que haya 2 smartphones por habitante en Chile.
O sea, la penetración que ha tenido la telefonía celular y las tecnologías, digamos, de smart, prácticamente están en todos los grupos socioeconómicos. Y además esa tecnología permite que si hay personas que tienen poca banda ancha o que no pueden prepagar esa banda ancha, el Estado subsidie directamente a esa persona que es el dueño de ese teléfono, y así inmediatamente tú puedes empezar a equiparar el acceso a la banda ancha. Teniendo banda ancha para todos, en un escenario de 5G, donde la velocidad de transmisión de datos es enorme, la cantidad de oportunidades que se van a dar, no solamente para llevar información, sino que generar nuevos servicios, nuevas oportunidades de comercio, de desarrollo social, es enorme, y por eso yo celebro que efectivamente se haya ya avanzado en la implementación del 5G en Chile la semana pasada, que claramente estábamos bastante atrasados. Aquí hay otra pregunta, ya vamos terminando. Chillán tiene 4 metros cuadrados de áreas verdes por persona, lo que parece muy poco. ¿Aconseja invertir más para generar parques grandes y medianos? Ese indicador es bien tramposo. ¿Por qué? Porque la recomendación mítica, porque no se sabe dónde está la fuente, pero se dice que la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 metros cuadrados por habitante. Bueno, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano recomienda 8 y claramente Chillán está bajo ese indicador en áreas verdes. Está bajo, según el CIEDU es 5,3, según el dato que tú me das es 4 y algo. Pero eso estamos hablando de áreas verdes, públicas, mantenidas y accesibles, o sea, plazas y parques. Pero una ventaja que tienen las ciudades del sur de Chile, a diferencia de las del norte, es que cuentan con un patrimonio arbóreo y con un entorno natural que amplía, por así decirlo, la sensación de áreas verdes. Es muy distinta la realidad de Chillán a la realidad de Antofagasta. ¿A qué me refiero? A que todo el entorno rural de Chillán es verde. Cualquier platabanda o cualquier bandejón que queda, digamos, sin poder mantenerse, igual va a tener pastito o va a tener árboles que se van a regar solos por la lluvia, etc. Entonces, si me dicen que Chillán tiene 4 metros cuadrados por habitante y Antofagasta tiene 4 metros cuadrados por habitante, yo sé que los antofagastinos tienen eso y nada más. En cambio, Chillán tiene eso y algo más. Ahora, ¿dónde creo que sí hay un llamado a por eso no decir Chillán no los necesita? Chillán sí necesita más metros cuadrados de áreas verdes públicas accesibles, porque no necesariamente hay una necesidad del verde. Lo que hay es una necesidad de espacios de encuentro, de juegos infantiles, de lugares para hacer deporte, para contemplar la naturaleza, para estar juntos, además, como decía antes, en una condición en que no vamos a poder hacer grandes celebraciones masivas en nuestras casas, los eventos sociales, los eventos, o sea, los matrimonios van a empezar a hacerse en la plaza del barrio. Y necesitamos esa infraestructura como soporte para que los valores de lo colectivo comiencen a construirse con mayor fuerza. Y ahí claramente necesitamos llegar por lo menos a esos 8 o 9 metros cuadrados por habitante. Los parques, las plazas, no necesariamente son césped y árboles, también son plataformas para expresiones de vida cultural, vida cívica, que finalmente son nuevamente puentes de confianza para una mayor cohesión social. Pablo Olar Serrano, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta charla. Cambios de paradigmas en ciudades medianas, oportunidades y desafíos para Chillán en un mundo post-COVID-19. Una gran actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción Chillán a través de su comité de especialidades. Muchas gracias, Pablo, por esta charla muy interesante. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias, Héctor, perdón. Muchas gracias también, don Jorge Figueroa, presidente de la Cámara de la Construcción del Ñuble, Alejandro Pará, presidente del Comité de Especialidades, por esta invitación, y ojalá que se repita y ojalá que sea además de manera presencial y podamos volver pronto a seguir trabajando juntos. Encantados, cuídense mucho y felicitaciones por los grandes avances que han hecho como ciudad y como región. Perfecto. Y finalmente les recuerdo que esta charla va a estar alojada entonces en los diferentes sitios de la Cámara Chilena de la Construcción, en sus soportes, en YouTube, así que oportunamente estaremos difundiéndolo. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenas tardes.